Progress. Muy bien, queridos amigos, pues hoy comenzamos con el ciclo de la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza. Dentro de nuestro ciclo de virtudes, que hemos venido viendo una por una con mucho detalle, ya terminamos de ver todos los asuntos relacionados con la fe. Así que ahora pasamos a la segunda virtud teologal, que es la virtud de la esperanza. Por cierto, antes de continuar, una pequeña aclaración, una pequeña advertencia. Resulta que por cuestiones de mala salud, anoche no pude dormir, tuve un insomnio catastrófico, no he dormido prácticamente. Entonces hago el esfuerzo de dar la sesión, pero la sesión de comentarios, discusiones, aportaciones y demás la vamos a posponer para el próximo miércoles, donde ya habré expuesto bastante sobre la virtud de la esperanza, y hoy espero que dentro de 40 o 45 minutos me dejen ir a recuperar el sueño, porque cuando no se duerme bien y uno ya pasó la barrera de los 80, está seriamente amenazada la salud. En fin, bien, hecha esta pequeña advertencia, entonces vamos a comenzar por un poco psicología inversa. ¿Qué no es la virtud de la esperanza? Para después ver qué sí es la virtud de la esperanza. Comencemos por ver lo que no es esperanza, lo que no es la virtud de la esperanza, haciendo un comentario sumamente crítico, sumamente indignado, contra el arzobispo, contra el neocardenal y obispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, organizador de la inminente Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué creen que se aventó este señor? Se aventó diciendo en una entrevista televisiva, Urbi et Orbi, a la nación y al mundo: nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo. ¿Cómo ven? Ya el miércoles me harán sus comentarios, pero guarden entre pecho y espalda este terrífico comentario del neocardenal, obispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, organizador de la inminente Jornada Mundial de la Juventud, por haber dicho en una entrevista televisiva que nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo. Bueno, inmediatamente le llovieron críticas del mundo católico, obviamente, ¿qué esperaba? Y él se defendió de una manera bastante soberbia e improcedente, diciendo que sus palabras sus detractores lo habían sacado de contexto. A ver, ¿qué le sacamos de contexto a decir literalmente que nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo? ¿Dónde está lo fuera de contexto? No existe. En oposición, la Jornada Mundial de la Juventud, sobre la cual la verdadera iglesia, no la de este obispillo macuarro, hereje, cismático, la Jornada Mundial de la Juventud, como institución auspiciada por San Juan Pablo II, no tiene otro interés más que el de convertir a los jóvenes a Cristo, pese a las palabras de su actual organizador. No tiene otro interés que acercar a los jóvenes a Cristo, porque en eso se basa nuestra esperanza. Siguiendo las palabras de un pontífice tan poco sospechoso de rigidez como lo fue San Pablo VI. Dijo San Pablo VI: evangelizar es
en efecto, la gracia y la vocación propias de la Iglesia, su identidad más profunda y más esperanzadora. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, para ser el canal del don de la gracia, para reconciliar a los pecadores con Dios y para perpetuar el sacrificio de la misa, el sacrificio de Cristo en la misa, que es el memorial de su muerte y su resurrección gloriosa y en la cual se basa nuestra esperanza. De hecho, este es comentario mío, la mundanidad que yo he censurado muchas veces en este curso, que he condenado con frecuencia, con coraje, con asertividad, muchas veces hasta cierto punto con temeridad, porque no falta quien se ha enojado por ahí y me ha dado, ahora sí que me ha acusado con mi señor obispo y mi señor arzobispo, y a pesar de las regañadas que me han dado, no me he callado ni me pienso callar. Esta declaración de que no pretendemos convertir a los jóvenes a Cristo podría ser incrustada o producida por cualquier agencia internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Porque este obispo sigue escribiendo como si fuera el presidente de una ONG, de una organización no gubernamental, y sigue escribiendo. Demasiadas guerras que tiñen de sangre nuestro mundo, que llevan a pedir un renovado compromiso para construir una paz justa. La amenaza que representa el cambio climático, que implica la necesaria prioridad de cuidar la casa común. El grito para oponerse a un sistema económico que produce explotación, desigualdad y una cultura de usar y tirar. El deseo de resistir a la presión homogeneizadora del colonialismo cultural que aplasta a las minorías. Firma el presidente de la ONU, pero no un obispo católico, ni mucho menos un cardenal. ¿Por qué? Porque fíjense, el cristianismo no depende de que haya paz o guerra en el planeta Tierra. El cristianismo no depende de que haya o no cambio climático. El cristianismo no depende de la necesaria prioridad de cuidar la casa común. El cristianismo no depende de oponerse a un sistema económico que produce explotación, desigualdad y una cultura de usar y tirar. Y el cristianismo no depende del deseo de resistir a la presión homogeneizadora del colonialismo cultural que aplasta a las minorías. ¿Por qué no depende de todo eso? No digo que no sean cosas deseables, por supuesto que lo son. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el lenguaje empleado no es el lenguaje de la Biblia, ni el lenguaje del Vaticano II, ni el lenguaje que hemos venido utilizando en nuestros talleres de ADN católico, apostólico, romano. Y continuando con esta flagrante violación a las verdaderas virtudes cristianas, y en este caso particularmente a la virtud de la esperanza, quiero decir que una de las peores letras de cantos para la misa contemporánea nos pide que cantemos para que nazca una nueva iglesia. Háganme el fregado favor. Una nueva iglesia, como si la que tiene 2000 años de fundada no fuese la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como si no hubiese sido guiada de manera infalible y certera por los 260 y tantos papas
legítimos que ha tenido. Este mandato que dice cantemos para que nazca una nueva iglesia, este mandato no solo degrada la noble melodía de un himno antiguo que se llamaba Netletón, sino que asume una arrogancia pseudocristiana contraria al Evangelio. Conozco a más de un obispo que ha prohibido Sing a New Church en su diócesis. Por ejemplo, ¿quién lo prohibió? Monseñor Castro y Castro, obispo de aquí de donde me encuentro ahora, en nuestra casita de descanso en Jutepec, Morelos, en la diócesis de Cuernavaca. Este malhadado diabólico canto fue prohibido explícitamente en la homilía del domingo anterior, no de este pasado, sino del anterior. Pero esta prohibición de cantemos para que nazca una nueva iglesia, debería aplicarse universalmente, no nada más localmente, porque es una falsa esperanza, absolutamente falsa esperanza, esperar que el obispo de Roma vaya a fundar por sus pistolas una nueva iglesia. ¿Cómo me va a alegrar el chasco que se van a llevar estos pseudo reformistas que quieren hacerle el caldo gordo a Lucifer? En las parroquias en las que se toman en serio sus cantos, suele ser la melodía con la que se canta Dios te alabamos, Dios te bendecimos. Este himno es una adaptación del antiguo Te Deum, uno de los cánticos más solemnes de la Iglesia, que incluye el siguiente reconocimiento: a ti, Señor, te reconocemos, y que nos recuerda por qué la admonición de cantar para que nazca una nueva iglesia. Apréndanselo, por favor, a pesar de la dureza de mis palabras. Es una solemne y perniciosa estupidez, por no decir una solemne herejía. Pero qué popularidad, ¿eh? Qué tremenda popularidad tiene este señor. Y todos los obispos en México y en muy diversos lugares de la tierra que cantan eso de que cantemos para que nazca una nueva iglesia. ¿Por qué? Porque el Dios tres veces santo es Señor soberano de la iglesia. Nosotros no somos señores de la iglesia, sea cual sea nuestra posición en la comunión jerárquica de sus discípulos. Repito, nosotros, la Grey Católica, la iglesia militante, no somos los señores de la iglesia, sea cual sea nuestra posición en la comunión jerárquica de sus discípulos. ¿Quién es el Señor de nuestra iglesia? El Dios tres veces santo es el Señor soberano de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dio a la iglesia su forma constitutiva, su constitución. El Espíritu Santo inspiró las escrituras de la iglesia y el desarrollo de su doctrina. Cristo y el Espíritu Santo nos conducen al Padre, no estos señores herejes y cismáticos que pretenden fundar una nueva iglesia, con la esperanza de que el pueblo católico mal formado, más ignorante, más comodino, les dé su aplauso. Cristo y el Espíritu y nadie más nos conducen al Padre. No creamos nuestra propia hoja de ruta para ese viaje. No creamos de crear. No hemos creado nuestra propia hoja de ruta para ese viaje hasta Dios. Y cuando lo hacemos, como San Pablo, que se pasó
16 capítulos explicándoles esto a los romanos, nos dirigimos a un serio problema. Cuando pretendemos crear nosotros una nueva iglesia. Sin embargo, la noción de que el catolicismo es nuestro y de que podemos remodelarlo en algo nuevo ha impregnado el proceso sinodal, ese que está teniendo lugar en Alemania y que apesta, como dice Hamlet, algo podrido apesta en Dinamarca. El proceso sinodal en toda la Iglesia mundial también predominó en el camino sinodal alemán, que la Iglesia tiene una constitución. Fíjense, vamos a utilizar la palabra constitución en el sentido de la lengua inglesa. Constitution queda constituido en el sentido británico del término. Esa constitución está dada por Cristo y no se afirma con rotundidad en un documentucho que circula por ahí que se llama Instrumentum Laboris del Sínodo de la Sinodalidad, su documento de trabajo. Peor aún, los borradores anexos al Instrumentum Laboris que preestructuran las discusiones del sínodo de una manera que parece incompatible con el llamado de los papas a la parresía, que significa hablar con libertad, enturbian las aguas eclesiales al poner sobre la mesa sinodal preguntas que ya en el pasado recibieron respuestas definitivas por parte del magisterio de la Iglesia. No podemos tener nuestra esperanza puesta en que la Iglesia modifique su posición frente al matrimonio homosexual, frente al matrimonio de los que viven en pecado, frente al lesbianismo, frente a la eugenesia y la eutanasia, frente al matrimonio gay y sobre todo frente al aborto. No podemos tener nuestra esperanza en que la Iglesia vaya a modificar ninguna posición sobre estos temas. ¿Por qué? Porque las respuestas definitivas por parte del magisterio de la Iglesia ya existen. Ya fueron dadas en su momento. Desde un poco antes del martirio de San Pedro hasta la fecha. De este modo, la asamblea sinodal, vaya asambleucha, es invitada por el Instrumentum Laboris a debatir sobre la creación de una nueva iglesia, pero solo sobre aquellos asuntos que la Secretaría General del Sínodo, que preparó el Instrumentum Laboris, considere urgentes y apropiados. Esta no es la línea oficial, por supuesto. No es la línea oficial de la Iglesia. El Instrumentum Laboris del Sínodo de la Sinodalidad no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Apostólica milenaria, 2 veces milenaria. Tenemos un verdadero traidor, cuando lo vean por ahí en la red, el cardenal Jean-Claude Hollerich, Societati Jesum, jesuita, relator general del sínodo, dijo que el propósito del sínodo no era cambiar la enseñanza católica, sino escuchar. ¿Y para qué diablos vamos a escuchar? ¿Con qué fin vamos a escuchar? Si ya está dicho todo, ya no hay nada que decir y por lo tanto nada que escuchar. Insinuaba el cardenal luxemburgués que ciertas cuestiones muy queridas por los progresistas católicos es un decir, católicos entre comillas, las mujeres ordenadas diáconos, la ordenación de hombres casados como sacerdotes, la Sagrada Comunión para los casados que están fuera de la Iglesia, la enseñanza ético-moral de la Iglesia Católica,
especialmente en lo que se refiere a la sexualidad, el ejercicio de la autoridad dentro de las parroquias y diócesis, el cambio climático y sus implicaciones en la vida eclesial. Este instrumentum laboris dice que no se han debatido y discutido ad infinitum. Claro que sí, ya fueron discutidas todas esas cuestiones ad infinitum. Es más, yo diría que no ad infinitum, sino ad nauseam. Hasta la náusea. Durante siglos. ¿Cuál es el propósito entonces de airear todo esto de nuevo? El propósito es que los católicos en general, sobre todo los más tontos, los más incultos, los más ignorantes y los más ingenuos, finquen su esperanza en modificaciones al dogma, a la moral y al culto de la Iglesia. Pero déjenme decirles una cosa con una gran sonrisa. Esto jamás va a ocurrir. Ya se pueden retorcer en su salsa, jamás va a ocurrir. Por más que insistan estos herejes, si de lo que se trata es de sugerir que los asuntos resueltos están en realidad sin resolver, entonces la apelación de escuchar es muy mala teología o es muy poco sincera y está destinada a contribuir a un mayor enfado entre los católicos progresistas, si es que se pueden llamar católicos, cuando lo inmutable no se cambie, porque no se puede cambiar la palabra de Cristo. Punto. Como autor de Catolicismo Evangélico, Reforma Profunda en la Iglesia del siglo XXI, estoy totalmente comprometido con una iglesia permanentemente en misión, en la que los católicos hagan suyo el gran encargo que recibimos el día de nuestro bautismo. Por cierto, no se dice bautizo, se dice bautismo, porque bautizo es la primera persona del verbo bautizar. Yo te bautizo. Entonces el sacramento se llama bautismo, no bautizo, porque en todas partes a donde voy a un bautismo, siempre oigo, incluso al sacerdote, cometer este barbarismo lingüístico. Bautizo. Bueno, ya hice la aclaración. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Ordena Cristo y lo narra Mateo en 28:19. Además estoy convencido de que uno de los males deletéreos, uno de los males destructivísimos del instrumentum laboris es un obstáculo para afrontar los retos de la nueva evangelización. Si se entiende esto como lo es, como un liderazgo autocrático. Porque nosotros lo decimos, dicen multitud de cardenales y obispos, tenemos que refundar la Iglesia. Mayor autocratismo, difícilmente a lo largo de mi vida lo había yo escuchado. He escrito cientos de artículos como en la prensa católica a lo largo de mi vida. Y ahora apoyo plenamente una iglesia que escucha y cuyos sacerdotes y obispos se toman en serio las aportaciones de los laicos, sí, pero solo en cuestiones accidentales, en cuestiones de forma, no en cuestiones de fondo, no en dogma, no en moral, no en ética, no en culto. También creo que cuando los católicos dicen es nuestra iglesia y tenemos que recuperarla, cometen un gravísimo error. Porque la iglesia es la iglesia de Cristo, no es propiedad nuestra. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia del cuerpo místico de Cristo, como lo enseñó San Pío XII.
llamada a llevar su luz a todas las naciones, como lo enseña el Concilio Vaticano II en su Constitución dogmática sobre la Iglesia, y a hacerlo con la alegría del Evangelio. No vamos a cantar, pues, ni a hablar, mucho menos, ni a hacer nacer una nueva iglesia. Si alguno de ustedes tiene centrada su esperanza en nacer, hacer, diseñar, refundar una nueva iglesia, que abandone toda esperanza, como la de los que entran al infierno y saben que nunca saldrán de ahí. Esta debe ser nuestra premisa que guíe el proceso sinodal mundial, que está previsto que culmine en Roma en octubre de este año y en octubre del 2024, si queremos que estos ejercicios no nos den una falsa esperanza, sino verdaderos frutos evangélicos y espirituales. Y ahora sí pasamos, en los 15 minutos, 14 minutos que me quedan todavía para hacer mi último esfuerzo el día de hoy, antes de despedirnos y citarnos para nuestra discusión del próximo miércoles. Ahora sí vamos a ver qué es la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza es la virtud teologal, referente a Dios, Theos, por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad eterna nuestra, poniendo toda nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza, con un exceso de generosidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, no por la fundación de una nueva iglesia, fuésemos constituidos como herederos en esperanza de vida eterna. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad, puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, nos protege del desaliento, nos sostiene en todo desfallecimiento, nos dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad, virtud que veremos después de agotar el tema de la virtud de la esperanza. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, en las promesas de Dios. Porque vaya, como pocos o como nadie, Abraham creyó en las promesas de Dios. Esperó con el cuchillo ya levantado que se hiciese la voluntad de Dios y no la suya, con el cuchillo ya levantado contra su hijo Isaac. Esperanza colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio, como se narra en Génesis capítulo 17, versículos del 4 al 8. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y fue hecho padre de muchas naciones. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús, en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida,
trazan el camino hacia ella a través de las duras pruebas, durísimas pruebas que nos esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla, en la esperanza que es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Es también un arma que nos protege en el combate por la salvación. Nos procura el gozo en la prueba misma, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación. Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro. Resumen de todo lo que la esperanza, resumen el Padre Nuestro de todo lo que la esperanza nos hace desear. Podemos, por lo tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a quienes lo amamos y hacemos su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, puede esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin. Lo dice el Concilio de Trento. Y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo. La Iglesia espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo. Espera, que no sabes cuándo vendrá el día y la hora. Vela con cuidado, que todo pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve, largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Esto nos lo platica Santa Teresa de Jesús en su extraordinario libro Exclamaciones del alma a Dios. Capítulo 15, parte 3. Vale la pena, por otra parte, lo que hemos visto hasta este momento es la virtud de la esperanza como está descrita en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero vale la pena aprovechar unos cuantos minutos para platicar qué nos dice el máximo doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, sobre la virtud de la esperanza. Sin embargo, dice él, nos hace esta poderosa advertencia: debemos invocar a Dios porque penetras la oscuridad de nuestro intelecto con un rayo de luz, alejándonos de nosotros la doble oscuridad en medio de la cual nacimos, por el pecado original y por la ignorancia. Y de cada nuestro pensar y actuar, Dios, oh Dios, inspiras el principio, conduces el progreso y coronas el fin. La esperanza, como toda pasión, es una pasión, la esperanza, se distingue por el deseo, puesto que este último tiene como objetivo simplemente el gozo y el apetito de los sentidos, mientras que la esperanza tiene como objeto un bien futuro, extremadamente arduo, pero posible. Sí, posible, puesto que se refiere al bien y vive en la dificultad. El tener esperanza no nos libra de las dificultades, nos dice Santo Tomás. Y esas dificultades del que desea un lugar para aprenderla. ¿Qué mejor lugar que el que tenemos en estos momentos en la vida
ahí donde Dios nos colocó, para aprender qué es la esperanza y poderla practicar. Objeto pues de la esperanza es un bien futuro, arduo pero posible. La esperanza, por el amor y por el bien que espera, se regocija en las obras, porque favorece la natural inclinación. Quiero resaltar de manera muy especial este párrafo. La esperanza no es un sentimiento. La esperanza se regocija en las obras. Hacemos obras de caridad, hacemos obras de fe, hacemos obras que impliquen esperanza para mantener viva la esperanza. Por eso la esperanza es una virtud, puesto que es Dios quien se apoya, quien nos apoya y espera. Que si queremos, hagamos nuestra parte. ¿Por qué? Porque Él ya hizo la suya, morir por nosotros. Virtud porque tiene por objeto a Dios y por Él desea la ayuda necesaria para caminar seguros por las rutas impermeables del mundo y también para conseguir un futuro de gloria. Virtud porque conforma los actos humanos a la regla perfecta y superior de Dios. El objeto de la esperanza es Dios, sobre el que se apoya y espera un bien infinito. Es la beatitud eterna. Cada cual la espera para sí mismo, pero por un acto de caridad está bien esperarla también para los demás y luchar por ella, por la conversión del que no sabe, por la conversión del que no cree. La esperanza, pues, teniendo directamente a Dios por objeto, sumo bien, es virtud teologal. Algunos solo esperan en los hombres. ¡Qué mal! Que gane nuestro equipo, que me aumenten el sueldo, que lleguemos bien a un viaje lejano y difícil, que no nos suceda nada en un clima de inseguridad como el que hoy tortura a toda la nación mexicana. Sí, está bien esperarlo, pero no confundamos la esperanza en cosas materiales o circunstanciales que la esperanza que tiene por objeto la posesión, el conocimiento, el disfrute del sumo bien. Algunos solo esperan de los hombres, pero para ellos solo podrá obtenerse una ayuda secundaria. La esperanza, teniendo directamente como objeto a Dios, como principio del conocimiento y de la verdad, se distingue por la fe y la caridad, que tienen por objeto a Dios como término de unión con el alma, mediante el amor, el verdadero amor. La esperanza confirma a la fe. La esperanza confirma a la fe, virtud que ya vimos, pero no existe con anterioridad a esta, porque ella nos hace conocer a Dios del que se espera. O sea, sin fe no podemos tener esperanza. La caridad viene tras la esperanza, pero es su parte perfeccionada, de la cual hablaremos cuando proceda, porque ahorita todavía nos queda. Bueno, un último párrafo. La esperanza y su objeto. La esperanza reside en la voluntad, porque es un deseo racional. Aunque haya muchos que desean y esperan cosas irracionales. Ella tiene como objeto el bien, como hemos visto, la facultad de quienes desean vivamente una cosa suprema, el bien divino. La esperanza no existe para Dios porque no es un bien del futuro, sino del presente. No la pueden obtener los malvados porque no conocen al sumo bien, ni pueden conseguirla. Mientras no conozcan al sumo bien y mientras no se rindan a Él en la esperanza.
La esperanza vive en las almas purgantes que todavía no han conocido, que todavía no han conseguido a Dios, pero saben que lo obtendrán. Me refiero a las benditas ánimas del purgatorio. En la iglesia militante, para terminar, la esperanza se levanta con seguridad, puesto que procede de la fe y de la caridad perfecta. Pues muy bien, mis queridos amigos, como lo advertí hace un rato cuando estábamos comenzando, en esta ocasión lamentablemente no estoy en condiciones físicas de sueño de poder continuar, pero espero que estos 61 participantes que hoy me hicieron la tarde-noche con su hermosa presencia, vuelvan a estar con nosotros todos, sin faltar uno solo, el próximo miércoles a nuestra hora acostumbrada. Ricardo, muchas gracias por tus excelentes deseos. Muchas gracias a todos. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos el miércoles. Carlos Padilla, gracias. Gracias a todos. José Luis, Gustavo, Ricardo, Alicia, Víctor, Oliva. Gracias a todos. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.